tiene toda persona. O, por otro lado, que se trataría de una ley que profundiza la crisis carcelaria que vive nuestro país, una crisis que, por cierto, es humanitaria por un lado, pero también lo es en materia de seguridad. Nos acompaña un panel de lujo, a quienes les aprovecho de agradecer por estar aquí, ya los presentaré. Un panel que por lo demás es representativo de los distintos actores que intervienen en nuestro sistema de justicia penal. Tendremos una mirada desde el rol persecutor que cumple el Ministerio Público y cómo esta ley viene a aportar en esa tarea. Por otro lado, una mirada más crítica de esta ley que ha sido puesta en relieve en diversas instancias, sobre todo a propósito de la discusión legislativa por parte de la Defensoría Penal Pública. También contaremos con una perspectiva desde quienes ejercen como litigantes en materia penal, que tienen el deber de velar por los intereses de sus representados, y finalmente una mirada desde los desafíos que significan estas modificaciones legales para quienes ejercen la jurisdicción. Eh, Bien, les explicaré brevemente cómo nos organizaremos. Primero existirá un primer bloque con exposiciones iniciales de cada uno de nuestros expositores. Luego un espacio para abordar ciertos contrapuntos que pudiesen surgir, ojalá que los haya, de sus primeras exposiciones. Luego, en la medida que el tiempo lo permita, abriremos un espacio de preguntas, para lo cual les pido que utilicen el chat del Zoom y hagan llegar sus preguntas con el nombre de la persona a la que la dirigen. Y finalmente cerraremos con intervenciones de cada uno de ellos. Así que sin más preámbulo, voy a presentar primero a Samuel Malamud. Él es abogado, asesor de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional. Así que, Samuel, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias, Valentina. Hola a todos y a todos. Me gustaría agradecer al Centro de Reforma de la Justicia de la Universidad Católica por esta invitación, a su director, el profesor José Pedro Silva, y especialmente también a Valentina Bendaño, quien ha facilitado también nuestra participación en este conversatorio. Agradezco esta oportunidad porque para nosotros es muy importante. Yo lo señaló Valentina, soy asesor de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, y es también muy importante esta oportunidad para poder compartir con ustedes ciertas visiones e interpretaciones en relación a la ley de reincidencia, que, como toda nueva ley, va a traer ciertos problemas en su aplicación, ya lo está trayendo. Y espero, a través de la presentación que voy a realizar de algunos temas selectos, poder contribuir, ¿no es cierto?, a este debate. Voy a tener que andar un poco rápido, pido ya con anticipación, doy las excusas de eso, porque son varios los temas que me gustaría abordar, y entonces en ese cometido me veo obligado a ir un poco, a acelerar un poco la marcha, ¿ya? Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación. ¿Se ve, no es cierto? ¿Sí? Bueno, los temas que voy a intentar, ¿no es cierto?, mi pretensión abordar son, en primer lugar, ciertas notas características de su génesis, cómo se gestó esta ley y algunos fundamentos que subyacen tras esta reforma legal. Asimismo, también voy a abordar rápidamente una de las principales materias penales que trae como reforma la ley de reincidencia, que es particularmente la incorporación del artículo 68 ter al Código Penal. Luego de eso revisaré algunos aspectos que me parecen relevantes en relación a la cooperación eficaz y la colaboración sustancial. Luego, algunas cuestiones vinculadas con la reformalización, una de las principales también novedades de esta reforma. Y finalmente, si el tiempo me acompaña, también algunas cuestiones de prácticas de aplicación de las modificaciones al procedimiento abreviado. Bueno, como ya lo mencionó Valentina, esta reforma legal entró en vigor recientemente, el 4 de septiembre de este año. Se tramitó bastante rápido, formó parte de lo que el gobierno llamó, ¿no es cierto?, la agenda prioritaria de seguridad, y también entró a lo que se denominó el fast track legislativo. Ya era uno de los productos, si bien no nace en un mensaje del Ejecutivo, nace por moción de 4 senadores, si no me equivoco, por ahí por el mes de enero del 2023, sí se vio acompañado en su desarrollo de una batería importante de indicaciones por parte del Ejecutivo, y también en el segundo trámite especialmente una batería también importante de indicaciones presentadas por diputados de diversas bancadas, ¿ya? Lo que buscaba inicialmente cuando se presenta esta moción realizar es aplicar, extender el sistema de penas de marco rígido a la generalidad de los delitos, es decir, que el sistema de marco rígido opere para todos los delitos, ¿ya?
Asimismo, también eliminaba la pena de prisión. No sé si ustedes recuerdan, pero ya a finales del año 2022 y a inicios del 2023 tuvieron lugar, se suscitaron una serie de columnas en medios de prensa que hablaban de la ineficacia de las penas cortas privativas de libertad inferiores a un año. Entonces, en base también a lo que entendían los parlamentarios era evidencia empírica, no era conveniente que existieran estas penas inferiores a un año porque no disuadían a los infractores de cometer nuevos delitos. Y bajo ese convencimiento es que también se planteaba un sistema en el cual se eliminaban las penas de prisión y el presidio comenzaba a partir de un año. Junto con esto también se limitaba bastante el acceso a las penas sustitutivas y buscaba también otorgar un efecto más severo y palpable para la reincidencia. Esto no prospera, la mayoría de estas propuestas no prosperan, lo que sí queda es el tratamiento más severo para la reincidencia y es por eso que esta ley 21.694 es conocida con el nombre de Ley de Reincidencia. Pero a pesar de eso, trae muy poco de modificación al Código Penal. Son pocos los artículos que se modifican y en realidad lo que yo entiendo que podría más bien caracterizar de mejor manera a esta reforma es como una suerte de tercera agenda corta. De hecho, previo a su aprobación, luego de la comisión mixta, el Ejecutivo lo menciona ante ambas salas, tanto Cámara de Diputados como Senado, considera que es una de las reformas procesales más importantes en el último tiempo, y si uno ve el número de artículos que modifica esta ley del Código Procesal Penal, en realidad esto tiene bastante sentido, para considerarla, ¿no es cierto?, más bien como una tercera agenda corta, porque abarca modificaciones no solo al Código Penal, sino que especialmente al Código Procesal Penal y también modificaciones de diversa índole a leyes especiales. Es una ley más bien miscelánea. Los principios que hay, desde luego, agravar el tratamiento de la reincidencia, y no solo de la reincidencia en sentido estricto, sino que también se lo hacen en una forma más amplia en la medida que se limita el acceso a la suspensión condicional. No estamos hablando de personas condenadas, desde luego, pero sí de personas que han sido o su proceso ha concluido por una forma de salida alternativa, ¿no es cierto? Y creemos que eso es lo que se cree en esta ley, ¿no es cierto? Se están aprovechando de cierta forma del sistema y de esa manera se busca también desincentivar la concesión de suspensión condicional respecto de personas que ya en un tiempo cercano han sido beneficiadas por esta salida alternativa, y lo mismo respecto del principio de oportunidad, ¿no es cierto? Eso también yo lo englobo en este tratamiento que se pretende dar respecto de la reincidencia, si bien no es una reincidencia en términos estrictos, sí es respecto de personas que han tenido cierto acercamiento con el sistema penal. Asimismo, también otro de los fundamentos de este proyecto de ley es dotar de mayor eficiencia la persecución penal. Eso yo creo que también queda bastante claro en diversas normas, y también agilizar un poco el juicio oral, en particular en la norma del artículo 333, si no me equivoco, que permite incorporar documentos a través de su mera individualización, por ejemplo. También hay un incentivo bastante importante, un interés por incentivar el aporte que puedan hacer los propios imputados al esclarecimiento de los hechos y la participación de terceros, ¿no es cierto? Incentivar la delación y aportar antecedentes por principalmente la creación de un estatuto especial de cooperación eficaz, y también por otras consideraciones ligadas a la colaboración sustancial que mencionaré. Hay también un fundamento de protección a sujetos procesales principalmente vinculado con el crimen organizado, pero no exclusivamente. El artículo 78 ter del Código Procesal Penal eminentemente, pero también la modificación al párrafo 3 bis del Código Procesal Penal, y otras también modificaciones que dicen lugar con una persecución más eficiente del crimen organizado. Ese, podríamos decir, es la savia de este proyecto, que va variando mucho a través de las distintas trámites constitucionales. En relación a la reincidencia, bueno, se crea el artículo 68 ter, ya lo había mencionado. La reincidencia con esto deja de ser una agravante general y se convierte en una regla de determinación de la pena con efectos agravatorios muy severos y bastante predecibles ex ante. Se excluye el mínimo si se trata de la primera reincidencia para caso de delitos con un solo grado de pena, o el grado inferior si se trata de delitos que tienen 2 o más grados de penas. Este mismo efecto es el que también se le atribuye a la concurrencia del agravante del artículo 12, numeral 22 del Código Penal, ¿no es cierto?, cuando se trata de delitos cometidos contra víctimas menores de edad, adultos mayores o ciertas personas con discapacidad.
Si se trata de una segunda reincidencia o reincidencias sucesivas, tercera, cuarta, quinta, se entiende, ¿no es cierto? Entramos a lo que ya sería una suerte de tercer strike, ¿no es cierto? El tercer strike y está fuera. La pena aumenta en un grado. Esto ya es bastante más grave que incluso lo que existía en la regla segunda del artículo 449 del Código Penal. Es un efecto bastante severo. Junto con esto, existen excepciones, por supuesto, que se dan en primer lugar si concurren ciertas atenuantes a los cuales se les da efectos extraordinarios, la de eximente incompleta y la de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. De concurrir cualquiera de estas atenuantes, se produce el efecto inhibitorio respecto a la reincidencia, es decir, nos olvidamos de las dos, hay una suerte de compensación que en este caso sería no racional, sino que aritmética, ¿no es cierto? Que valen 1:1, ¿ya? Y además de esto, naturalmente, si lo que nosotros queremos hacer es crear un estatuto de cooperación eficaz y incentivar, ¿no es cierto?, la cooperación eficaz, desde luego que no tendría sentido restar efecto y, por supuesto, sin perjuicio de la grabación, corresponde la rebaja de pena que deba aplicarse por aplicación de la cooperación eficaz. Aquí también se ve lo que yo mencionaba, que no es solo la cooperación eficaz a partir de lo cual se puede desprender este principio de fomentar el aporte de antecedentes a la investigación por parte del imputado, sino que también el hecho de que a la colaboración sustancial se le entregue este efecto exorbitante, también nos permite desprender este principio al que aludía anteriormente. Bueno, se deroga como norma adecuatoria la regla segunda del artículo 449 del Código Penal. Esto da pie a la duda, quizás Cristian va a ser más extenso en este punto, de si efectivamente el artículo 68 ter puede ser considerado una norma más favorable y por tanto permitirse su aplicación retroactiva conforme al artículo 18 del Código Penal. A primera vista uno dice, bueno, pero si esta es una norma más severa, esto no podría ser. Incluso si se trata de una segunda reincidencia aquí, no solo podemos aplicar el mínimo o el grado mínimo, sino que además debemos aumentar un grado en la pena. Pero en la medida que existen atenuantes que permiten inhibir este efecto, entonces uno podría decir, pueden haber situaciones entonces que la pena sea más favorable. Y aquí nosotros consideramos que lo correcto es ponderar en el caso concreto, caso a caso, ¿no es cierto?, en situaciones de revisión, si efectivamente el juez debió aplicar una pena más baja. Esa es la interpretación que nosotros hemos defendido, ¿no es cierto?, como Ministerio Público, y particularmente hay una resolución de la Corte Suprema, el rol 55.038-2004, bastante reciente de este mes, que rechaza una acción de amparo precisamente intentada en tales términos, señalando que lo relevante es para el juez efectivamente determinar si debió aplicar y no si era solo posible aplicar una pena más baja. Creemos que este es el criterio correcto, el que precisamente en este amparo recoge y rechaza, ¿no es cierto?, tal acción la Corte Suprema. Bueno, el tercer tópico es el de la cooperación eficaz y colaboración sustancial. Quizás Valentina aludía a que esta ley ha sido blanco de crítica, y eso es cierto, yo mismo la he escuchado, pero también donde he escuchado un mayor consenso en relación a que el espacio que está mejor regulado es precisamente el de la cooperación eficaz. Y de hecho, si ustedes aprecian las modificaciones entre el primer trámite y segundo trámite, y desde luego esto no llegó a la mixta, hay mucha coincidencia en relación a que se trata de un estatuto muy bien en general regulado, ¿no es cierto? Yo creo que es lo que quedó mejor regulado de la ley. Este nuevo párrafo 4 bis, que lo que hace es hacerse cargo de algo de que la doctrina ya criticaba bastante, ¿no es cierto? Que todas las normas de cooperación eficaz para aplicar a los delitos se encontraba desperdigada en normas especiales, ¿no es cierto? De esa manera, este párrafo 4 bis unifica en un solo capítulo las normas de cooperación eficaz que son aplicables a todos los delitos respecto a los cuales son procedentes. ¿Cuáles son los delitos respecto a los cuales procede la cooperación eficaz? Lo señala el artículo 228 bis, ¿no es cierto?, que contiene las normas generales que son también aplicables al resto de los tipos de cooperación eficaz. En general se trata de delitos que ya poseían cooperación eficaz, pero se agregan algunos, si no me equivoco, secuestro, homicidio, pero la mayoría ya se encontraba, ya permitía la cooperación eficaz. Es relevante mencionar porque aquí también se permite expresamente la cooperación extraproceso, ¿cuál
es el delito respecto del cual, porque este es el control judicial que va a realizar la judicatura va a ser respectivamente si estamos o no frente a un delito que permite la procedencia de la cooperación eficaz. Y nos han llegado bastantes consultas en este aspecto y entendemos que la respuesta va precisamente por considerar, y en eso creo que nos acompaña también el tenor del artículo 128 bis, que es precisamente el delito respecto del cual se prestan antecedentes. Es decir, si yo tengo un imputado que lo estoy investigando por hurto, pero me entrega antecedentes relativos a una asociación criminal, está bien, está bien. No es el delito que se está investigando, sino el delito respecto del cual se aportan antecedentes. Y entendemos que ese también es el fundamento de la cooperación. O sea, si existe cooperación eficaz, es porque hay ciertas complejidades para investigar ciertos tipos de delitos, no para aplicarlo en cualquier tipo de delito. Y de esa manera tiene sentido también que nosotros restringamos la aplicación de la cooperación eficaz respecto a el aporte de los delitos que nos interesan investigar. Y sería un contrasentido por lo demás si yo estoy investigando un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, un delito gravísimo, ¿no es cierto? Y el imputado me entrega antecedentes de una receptación, no va a tener mayor sentido, pero sí a la inversa, ¿no es cierto? Que un imputado que se esté investigando por un delito de receptación de un vehículo me entregue información respecto a un delito más grave. Esa es la interpretación que también nosotros hemos efectuado y consideramos también que es la que es correcta. Otro elemento importante que es común, que contiene este artículo 228 bis y cambia el estado previo, ¿no es cierto? Y que también nos permite entender cuál va a ser el ámbito de aplicación del artículo 11, numeral 9, es la exigencia, y esto entendemos que es un requisito común para los 4 tipos de cooperación eficaz, de que la información entregada debe versar respecto a aspectos diversos a la contribución particular del sujeto. Es decir, no debe ser una declaración meramente autoincriminatoria, debe ser algo más, no solo de su propia participación, sino que debe entregar aspectos relativos a distintos a su propia participación. Bueno, no tengo mayor tiempo, la taxonomía son 4 formas de cooperación eficaz. Hay cooperación eficaz simple, calificada, de condenado judicial. Naturalmente, la simple permite una rebaja menor de 1 a 2 grados, la calificada mayor de 3 grados hasta incluso el sobreseimiento. Esto también es una novedad, que es un verdadero incentivo al aporte de antecedentes. Algo nuevo también, la cooperación eficaz de condenados, ¿no es cierto? Personas que ya han sido condenadas por sentencia ejecutoria también pueden verse beneficiados en una rebaja de su condena hasta 1/3 o incluso 1 grado si se trata de presidios perpetuos. Pero naturalmente, mientras la rebaja es mayor el control, ¿no es cierto? Y eso también lo regula este nuevo párrafo 4 bis. Y finalmente, se encuentra la posibilidad que incluso no siendo invocado por el Ministerio Público, no existiendo un acuerdo entre Ministerio Público e imputado, el juez puede reconocer, el tribunal puede reconocer la cooperación eficaz, porque hay una forma de cooperación eficaz judicial que permite la rebaja hasta en 1 grado también de la pena. Bueno, ¿qué pasa con la colaboración sustancial? Los antecedentes legislativos de la historia de la ley permiten entender que lo que se trata de hacer aquí es una forma de reconstrucción completa, ¿no es cierto?, de la forma de aporte antecedente a la investigación. Y de esa manera se trata de hacer una suerte de gradualidad donde el peldaño mínimo es la colaboración sustancial. Y yo entiendo de esa manera que sí, se limita, como si se pone un límite a la cooperación eficaz, de que se trate de declaraciones que sean más que autoincriminantes. Lo lógico es que el espacio de la autoincriminación va a ser el espacio propio de la colaboración sustancial. Y ahí entonces va a ser el alcance de la colaboración sustancial. Además de eso, también se resuelve una discusión que era muy común en doctrina, que decía relación con la compatibilidad entre el atenuante del 11 número 9 y la cooperación eficaz, ¿no es cierto? Serán compatibles, y en la reforma al artículo 11.9 adopta la tesis de la incompatibilidad, ¿no es cierto? O es lo uno o es lo otro. Otra de las principales modificaciones dicen relación con la incorporación de un nuevo artículo 229 bis al Código Procesal Penal, que regula la reformalización. Como todos bien saben, la reformalización era una práctica judicial que ya al menos a partir del 2005 la mayoría de los tribunales no cuestionaba, ¿ya? No se cuestionaba que la reformalización era admisible. Sin perjuicio de lo cual, en los últimos 2 años comenzó a asentarse una doctrina judicial, especialmente en la segunda sala de la Corte Suprema, que tendió a limitar el ámbito de extensión de esta reformalización.
Si tuviésemos que resumir esta doctrina, aquí apunto algunos fallos que me parecen bastante importantes dentro de la consolidación de esta doctrina. Podríamos decir que la Corte Suprema entiende que la reformalización no puede significar una alteración sustancial del núcleo de los cargos inicialmente comunicados, ¿no es cierto?, previamente comunicados en una formalización. Esta doctrina planteó ciertos problemas porque, en primer lugar, no fue capaz esta doctrina de definir, eran ámbitos un poco vagos, vaporosos, no fue capaz de definir qué es el núcleo de la formalización y menos aún qué se puede entender por alteración sustancial. Y además de eso, y esto también fue lo que nosotros expresamos durante la tramitación legislativa, se abría un espacio bastante importante e inusitado durante el transcurso de la reforma para la revisión judicial del contenido de la formalización. Porque básicamente los fallos, y con esto cito el rol 50.850-2023 de la Corte Suprema que acogían acciones de amparo, dejaban sin efecto la totalidad de lo grabado en audiencia y con esto los nuevos cargos comunicados a la reformalización. Y citaban, por ejemplo, en ese fallo a derechamente una audiencia de apercibimiento de cierre. ¿Ya? Y es por eso que esas fueron nuestras principales preocupaciones que se manifestaron y que dieron lugar al interés de presentar una indicación que se genera durante el segundo trámite constitucional a través de una indicación de los honorables diputados Raúl Leiva y Mario Ilavaca, que inicialmente constaba en los siguientes términos: lo que se permitía en el texto que fue aprobado durante el segundo trámite constitucional era modificar, complementar o sustituir los hechos que integraban la formalización previa. Y además se señalaba que cualquiera de los intervinientes podría, en un inciso segundo, pedir ampliación de plazo a la investigación para solicitar las diligencias que considerara pertinentes o necesarias. ¿Ya? Esto fue uno de los temas que fueron rechazados y enviados a comisión mixta y que fueron trabajados en una comisión técnica. Previo a la comisión mixta, al inicio, expusieron sus reparos tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal. Y la Defensoría Penal, quizás aquí voy a ser muy breve porque le corresponde más a Cristian expresar sobre eso. Los principales reparos de la Defensoría fueron, en primer lugar, el empleo de la posibilidad de sustituir los cargos, ¿no es cierto? Porque sustituir, y esto fue lo que fue expresado, lo voy a parafrasear, es que permite casi un ejercicio arbitrario en el cual yo puedo cambiar de un momento a otro completamente la atribución de cargos, ¿no es cierto? Yo puedo estar investigando por una persona por un delito A y de manera inconexa y totalmente radical en una reformalización sustituirlo por unos hechos B. Y eso le preocupaba, que generaba no solo una situación de sorpresa, sino que también de persecución que quizás era injustificada y previa, ¿ya? Y además de eso, como segundo punto, lo que preocupaba a la Defensoría era lo que la doctrina normalmente había atacado dentro de la reformalización, que es la reformalización intempestiva. ¿Por qué es grave normalmente la reformalización? Porque normalmente, y cuando se produce muy cerca del cierre de la investigación, deja, y no solo a la defensa, sino que también a veces a los querellantes, sin la posibilidad de generar prueba de descargo o de modificar su teoría del caso, ¿no es cierto? Y eso, la reformalización intempestiva, fue lo que de mayor medida preocupó y también fue una manifestación del Ejecutivo, ¿no es cierto?, que no compartía del todo esta formulación que fue aprobada durante el segundo trámite. Conforme a lo anterior, es que la propuesta que propone a la comisión mixta, la comisión técnica, modifica, ¿no es cierto?, las posibilidades, ¿no es cierto?, del artículo 229 bis a tres posibilidades: precisar, complementar o modificar los hechos y los delitos investigados, y adicionalmente modifica el artículo 257 agregando una causal de reapertura de la investigación precisamente cuando estamos frente a casos de reformalización intempestiva, es decir, cuando estamos cerca del cierre, hay una causal especial de reapertura que da una mayor garantía que el antiguo inciso segundo que dice, bueno, vamos a ver si le entregamos más plazo de investigación. No, aquí hay una causal clara y taxativa que daría más seguridad para la reapertura. Y con eso consideramos que es una norma que toma muy buen recaudo de los distintos planteamientos que se hicieron valer al menos durante la tramitación legislativa.
Lamentablemente, existe un fallo, yo entiendo que Cristian quizás se detenga más sobre ese punto, de la Corte Suprema reciente, un fallo bastante reciente, que es el fallo ROL 56.216-2024, que entiendo que es el único que ha salido hasta ahora de Corte Suprema. Hay dos de Cortes de Apelación que he conocido, el último, el de la Corte de Apelaciones de Santiago, en un caso ya bastante bullado en contra de una exalcaldesa, pero que entiendo puede ser todavía apelado, por eso no me refiero a ese. Pero en lo que señala la Corte Suprema en este fallo al que ya le he hecho alusión, en una resolución bastante escueta, en mi opinión, algo ya personal, señala que ni modificar, ni complementar, ni precisar puede justificar agregar hechos nuevos a una formalización previa. Y esto, desde luego, a mí me parece que se opone incluso no solo a la historia legislativa. Y, a ver, yo no soy originalista, yo no soy un originalista. Yo entiendo que, desde luego, la ley en algún momento se tiene que separar de su contexto. Pero vaya, aquí no ha pasado un año y ya nos estamos desatendiendo a cuál fue el germen de la modificación legal, ¿no es cierto? Una doctrina que se consideraba demasiado restringida respecto a la reformalización. Porque si nosotros considerábamos que se podía reformalizar y que estaba perfecto la doctrina asentada por la Corte Suprema, no tiene sentido que lo normativicemos, ¿no es cierto? Pero además de eso, también se opone en contra del tenor literal, porque modificar es precisamente agregar, suplementar cosas nuevas. Y si no se puede suplementar hechos nuevos, entonces realmente no veo cómo pueda la reformalización pretender ser un cambio respecto a lo que críticamente los parlamentarios consideraron eran el estado previo del uso de esta institución. Bueno, finalmente, en cuanto a cómo voy, Valentina, alcanzo, no quiero Estamos abusar bien de... pasados, Samuel, entonces la propuesta es que abordemos estos puntos en el siguiente bloque, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a ti. Bien, vamos a dar paso entonces a la exposición de Cristian Irarrázaval, quien es abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, además de exalumno y profesor de nuestra facultad. Así que, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Valentina, por la invitación y también al Centro de Reformas de la Justicia. Bueno, como ya adelantó un poco Valentina y también Samuel, efectivamente nosotros no estamos encandilados con los beneficios que va a traer este proyecto de ley, ¿ya? Por decirlo de manera suave. Creemos que este proyecto de ley tiene dos aspectos. Por un lado, soluciona problemas inexistentes, ¿ya? Por ejemplo, pretende modificar la suspensión de procedimientos a personas inimputables y en realidad parte de la base del proyecto de ley de que antes cualquier persona que le suspendía el procedimiento por haber antecedentes de ser inimputable automáticamente queda libre, lo cual nunca fue así, o hace muchos años que no era así. Y en segundo lugar, genera un desequilibrio aún mayor a esta altura teórica de igualdad de armas que debe existir en el proceso penal, ¿no? O sea, le hace el trabajo bastante más fácil al Ministerio Público, a nuestro juicio al menos, y todo esto sin arreglar los problemas prácticos que tiene el sistema de justicia, por ejemplo, que la policía no contesta el teléfono cuando uno lo llama a una situación de emergencia al 133, que no toman huella casi nunca, que no toman prueba de ADN, etc. Entonces, básicamente nuestra opinión es que el problema, digamos, de impunidad, ¿cierto?, que se ha ido generando y el crimen organizado va a seguir exactamente igual. Esta ley va a colaborar poco al respecto y lo único que hace es generar, a nuestro juicio en general, más problemas, sin perjuicio de algunos aspectos positivos que ya destacó en gran medida Samuel. Ahora, me gustaría irme, si puedes, Pablo, perdonen que estoy en un computador ajeno, así que Pablo de Derecho se me va a estar manejando la diapositiva, a esa primera diapositiva, exactamente. Y aquí pueden ver con un cuadrito lo que ya explicó Samuel, esto simplemente de manera muy, muy rápida, ya para que quede quizá un poquito más concreto. Así es como va a operar esto en la práctica, como ya está operando, de hecho, con la poca jurisprudencia que existe. Si tenemos, por ejemplo, un robo con violencia e intimidación, la pena es expresiva mayor en cualquier su grado, 5 y 1 a 20, como ustedes sabrán. Lo que va a pasar es, entonces, si estamos en la primera condena en la cual, ojo, primera condena en la que se reconoce la agravante reincidencia, sea genérica o específica, o sea, da lo mismo si es 12-15 o 12-16, y no hay atenuantes,
se excluye el mínimo y la pena queda en 10 y 1 a 20, ¿cierto? Igual que pasaba antes con la regla del 449 número segundo que se elimina, pero que era solo para los delitos contra la propiedad. Esto ahora es para todos los delitos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en vez de robo pueden poner trata de personas, ¿cierto? Agravada, el 411 cuater, que tiene la misma pena, también sucedería este efecto que antes no sucedía, porque antes con reincidencia el juez igual eventualmente, ¿cierto? Bueno, dependiendo la agravante de atenuantes concurrentes, se podía mover con más libertad. Ahora, si le reconocen la agravante de reincidencia y al mismo tiempo le reconoce un atenuante de colaboración sustancial, el juez se puede volver a mover por todo el marco, 5 y 1 a 20, ¿cierto? Después está el caso de una segunda reincidencia, es decir, tiene una primera condena, tiene una segunda condena donde lo castigan con la agravante de reincidencia, ahora estamos hablando de una tercera condena donde le vuelven a reconocer la agravante de reincidencia, entonces se aumenta la pena en un grado. Acá lo que nosotros hemos dicho es que, como el lenguaje que usa el legislador en el artículo 68 ter, es que se aumenta la pena en un grado, y no como en el artículo 68, que se aumenta la pena en un grado del máximo, entonces lo que hay que hacer, igual que en el artículo 351, en caso de reiteración de delito, es mover la pena, el marco penal en bloque hacia arriba. Es decir, la pena que resultaría sería, en el caso de un robo con violencia e intimidación, desde 10 años y un día como mínimo a presidio perpetuo simple como máximo, ¿ya? Ojo acá que una cosa rara que quedó en la ley, pero quedó así, si le reconocen el 11.9, también con esta segunda reincidencia volvemos a recuperar el marco original de 5 años y un día 20. Por lo tanto, en la medida en que tenga el atenuante de colaboración sustancial o el 11 número 1, máximamente incompleta, ¿cierto? Se recupera siempre el marco original. Uno podría pensar que eso no está muy bien pensado, pero por otro lado podría ser un incentivo, ¿cierto?, para que las defensas colaboren. Por lo tanto, desde un punto de vista político-criminal no es tan descabellado. Pablo, si puede avanzar a la diapositiva siguiente. Una más, por favor. Una más. Perdón, tengo muchas diapositivas, pero no voy a alcanzar a verlas todas. Esto me interesa mostrarle un poco, ya lo adelantaba Samuel. Lo que nosotros estamos haciendo es que ustedes, como sabrán, la nueva regla del artículo 68 ter del Código Penal, lo que hace es convertir a la reincidencia en una agravante de efecto extraordinario, ¿cierto? Ya no entra al juego la agravante atenuante, sino que lo que hace es que siempre excluye el mínimo o el mínimum por regla general. Eso ya existía antes, ¿cierto? En el artículo 449, regla segunda del Código Penal, pero solo para los hurtos, robos, receptaciones de vigiato. Ahora se convierte en regla general. El tema es que, a diferencia de la regla antigua, el 449, el número segundo, que no tenía excepciones, la nueva regla del 68 ter, como ya le adelanté antes, sí tiene excepciones. Hay dos atenuantes que cancelan este efecto extraordinario, que son el 11.9 y el 11.1, ¿ya? Colaboración sustancial, excelente incompleta. Entonces, si se fijan, hay muchas personas que fueron condenadas, por ejemplo, por un robo con violencia e intimidación, para mantener el ejemplo. Se les reconoció la atenuante del 11.9, con la regla antigua, el 449 número 2, quedaban en 10 años y un día 20 años. La pena mínima que voy a imponer el tribunal era 10 años y un día. Hoy día, con la regla 68 ter, tenemos una ley penal posterior más favorable, porque si le reconocieron la atenuante, el juez puede bajar a 5 años y un día, como mínimo, ¿ya? Ahora, es cierto lo que dice Samuel, hay un fallo reciente de la Suprema que dice ya que eso es correcto, la interpretación que hace la Defensoría, pero que hay que ver la trascendencia, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, fue en el fallo de un amparo, de hecho, alegué yo ese recurso, lamentablemente. En ese fallo, claro, lo que me dijeron los ministros fue, bueno, pero le podrían haber puesto 10 años y un día, ¿ya? Ahí yo creo, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora en la jurisprudencia, es que está variando dependiendo un poco del caso concreto, ¿ya? Dependiendo un poco del caso concreto y qué tan descabellada parece la pena si los jueces permiten la reforma por artículo 18 de la rebaja de pena correspondiente. Mira, aumenta una diapositiva, Pablo, para poder ver la diapositiva siguiente. Aquí tiene un fallo del TOP de Chillán, RIT 220-2024. Es interesante porque en este caso el Ministerio Público derechamente discutió el carácter más favorable del artículo 68 ter, y el tribunal, a mi juicio con razón, ¿cierto?, le dice, no, pues eso sí que está fuera de duda. Miren, la parte en roja es la relevante. Las citadas modificaciones sí constituyen una ley penal más favorable para el acusado, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, pues en el presente caso el tribunal a priori debiese excluir el mínimo de la pena a imponer al encartado, debido a que le perjudica la agravante de reincidencia específica del artículo 12 y 16 del mismo código. Eso con la norma antigua, el 449 número 2. Pero cabe consignar que el 68 ter establece que en el evento que se reconozca al encausado la circunstancia del 11.9, el tribunal podrá recorrer la pena en toda su extensión, facultad que evidentemente implica una situación más favorable para el acusado. Este era un caso, un robo en lugar no airado de un tipo que había roto
la cortina metálica de un kiosco para robar una caja de encendedores. ¿Ya? Hay varios fallos que ya hemos recolectado como defensoría, bueno, en la Unidad de Estudio Nacional, en que los tribunales sí están reformando condenas por artículo 18, pese al fallo de la Suprema que citó Samuel. Aquí les pongo un ejemplo arriba, el fallo del sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que de hecho es un tribunal que no es muy bueno para la defensa, se los podrá ahí, se los podrán confirmar los demás. Y en este fallo sí que se reformó la condena y se bajó la pena en un grado. No recuerdo si era de 10 y 1 a 5 y 1 o de 7 y medio a 5 y 1, pero se rebajó la condena por artículo 18. Ahora, Pablo, si te puedo ir a la diapositiva número 12, para ver el tema del abreviado. Avanza un poco más. Aquí. La regla del abreviado, bueno, Samuel no alcanzó a ver, así que me voy a referir con un poquito más de detalle. Si se fijan, la parte en negro es la que cambia, ya en el artículo 407. Entonces, antes el abreviado hasta 10 años se permitía solamente respecto a los delitos del 449 y los delitos de la ley de armas, o sea, puros delitos con marco rígido. Ahora esto pasa a ser para todos los delitos. En todos los delitos yo puedo llevar un abreviado hasta 10 años. Pero lo que me interesa remarcar, y ya tenemos un par de fallos positivos en este sentido, que no alcancé a poner en el Power, pero es la última parte que se elimina del precepto, después de la coma, si se fijan, dice, el artículo antiguo decía, debiendo considerar previamente lo establecido las reglas primera o segunda de ese artículo, y se refería al 449. Es decir, antes, si yo tenía, por ejemplo, un robo con violencia e intimidación, ¿ya? Y el fiscal me quería hacer la oferta de rebaja en un grado la pena del abreviado, ¿ya? Primero tenía que aplicar la regla de la reincidencia de agravante extraordinaria, tenía que subir a 10 y 1 y después podía volver a bajar a 5 y 1. Como se elimina la obligatoriedad de aplicar primero la regla del 449, de hecho, de partida la regla segunda ya no existe, ¿cierto? Ahora uno puede entender perfectamente que ahora uno puede hacer el cálculo al revés. Es decir, primero puedo hacer la rebaja por el abreviado, y aquí les puse el ejemplo de un homicidio, ¿cierto? Pena 10 años y un día 20, una de las pocas penas comparativamente con el extranjero bajas que tiene nuestra legislación. Entonces se rebaja la pena por 407, inciso quinto, a 5 años y un día a 10, y después aplico la agravación por el artículo 68T, y la reincidencia me excluye el mínimo y quedo 7,5 a 10. ¿Ya? Eso sería un gran incentivo para las defensas, entonces, para ir a procedimiento abreviado en lugar de ir a juicio oral. Pero, y acá hay un problema, y le voy a pegar un palito a Samuel. Váyanse a la diapositiva siguiente, por favor, Pablo. Ya, acá salió la instrucción general de la Fiscalía Nacional 992 del 2024. ¿Ya? Esta instrucción básicamente lo que hace es tratar de interpretar de manera relativamente armónica el enredo que armó el legislador, que es uno de los 20 enredos que armaron en esta ley, pero uno de estos enredos es la contraposición o la falta de coherencia entre el artículo 407, inciso cuarto, y 407, inciso quinto, que en el fondo, si se fijan, les leo la parte pertinente. El 407, inciso cuarto, dice: la aceptación de los hechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 406 podrá ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurre la atenuante del 11.9. Ya, después 407, inciso quinto, en un presupuesto básicamente igual, dice: sin perjuicio de la establecido en incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos antecedentes a la investigación, el fiscal, ¿cierto?, el querellante le puede ofrecer una pena inferior en un grado al mínimo los señalados por la ley. La verdad, honestamente, es que hay un error ahí legislativo, ¿ya? Entonces, por un lado, en ambos casos se trata más o menos de la aceptación de los hechos, ¿ya? Y en un caso dice que el efecto del 11, que se reconoce el 11.9, y en el otro caso se rebaja un grado del mismo. Nosotros, como lo hemos tratado de interpretar como defensoría, es el efecto de aceptar el abreviado para las defensas, si es que les interesa aceptar un abreviado razonable, que pidan que negocien un grado del mínimo. Y después, eso no obsta a que eventualmente, si hay una colaboración, ¿cierto?, que vaya más allá de la mera aceptación de los hechos, pidan el 11.9. La Fiscalía, en cambio, da esta interpretación. Dice que el 407, inciso cuarto, o sea, cuando el efecto del 11.9, es cuando hay una contribución ficta de la defensa, es decir, se limita a aceptar los hechos. Y el inciso quinto, es decir, un grado menos del mínimo, se aplicaría cuando hay una contribución real de parte de la defensa, ¿cierto?, en la investigación, o, y es una cosa rara que agregan, o cuando el imputado tiene irreprochable conducta anterior en delito de marco rígido, pese a que no haya una contribución real. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esta interpretación que hace la Fiscalía? Más allá de que, digamos, intentan solucionar el enredo que armó el legislador, que es muy poco atractiva para la defensa. ¿Ya? Si a mí, como defensor público, al menos, ya me ofrecen, o sea, yo acepto lo hecho, me ofrecen el 11.9 de reconocimiento, sobre todo en delito de marco rígido, lo más probable es que yo me vaya a juicio oral, a menos que tenga un muy mal tribunal oral en lo penal y tenga
buen juzgado de garantía relativamente, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos voy a preferir ya la causa juicio oral, y entonces el efecto que buscaba generar este aumento del abreviado a 10 años, que era destrabar un poco el sistema, ¿cierto? O sea, por un lado aumento las penas por reincidencia y por otro lado aumento el espacio de negociación para que las defensas se sientan presionadas, ¿cierto? Y acepten y destapa un poco el sistema penal, no se va a producir en general, pero las defensas van a preferir eventualmente ir a juicio oral. Y ahora, en el poquito tiempo que me queda, me pidió Pablo si te puedo ir a la diapositiva 15, a la reformalización. Ya aquí, entonces Samuel ya explicó en qué consiste esto. Ya esto es la norma que quedó, claro, la norma que salió de la Cámara de Diputados a nuestro juicio era una barbaridad jurídica. ¿Ya? O sea, lo que permitiera que el Ministerio Público cambiara cuantas veces quisiera completamente el objeto del proceso. Una cuestión, a mi juicio, que excavaba toda, digamos, de toda posibilidad de defensa, o sea, cerraba toda posibilidad de un debido proceso en Chile, digamos, porque el fiscal el último día podía reformalizar por una cuestión nada que ver, y entonces todo el año que me pasé como defensa produciendo pruebas para defenderme una imputación concreta, al último minuto me cambiaban en las reglas del juego, ¿cierto? Y de qué se trataba el juego. Me pasé de básquetbol a fútbol el día antes del cierre de la investigación. Ya. Eso obviamente cambió y quedó algo más razonable, que es que el Ministerio Público puede modificar, complementar o precisar los hechos y delitos que lo integran. Ahora, vaya a la diapositiva siguiente, por favor, Pablo. Una más, que les quiero mostrar el último fallo relevante que hay en la materia. Una más, esto es irrelevante para efecto del plazo, no alcanza. Este fallo ha sido el fallo emblema que nosotros estamos usando ahora en la Suprema. Ya el 57799-2024, que tuve a diferencia del fallo anterior que les conté que alegué y me fue mal, en este me fue bien, ¿ya? Me toca alegar estas cosas en la Corte, y acá básicamente habían varias cosas que se mezclan. ¿Ya? La primera es que la defensa había sido relativamente negligente porque el fiscal pidió la reformalización en su momento y la defensa no se opuso a la reformalización, sino que esperó a que lo reformalizaran para cuestionar la reformalización. Y eso lo sacó en cara, obviamente, el abogado de la Unidad de Corte del Ministerio Público en el alegato. Y bueno, lo que dije yo es, ojo, porque si la jurisprudencia de la Corte Suprema es que la reformalización fija el objeto del proceso, y para ver si se puede reformalizar o no hay que atender a si se modificó o no el núcleo esencial del proceso, ¿ya? Entonces, lo cual entendemos nosotros que el nuevo artículo 229 bis no cambia, entonces tenemos que esperar a que nos reformalicen para ver si podemos, entre comillas, quejarnos o no, ¿cierto? Y ahí, si se fijan, la Corte Suprema nos da la razón y dice, el párrafo segundo, si lo leen, dice: si la impugnación de la reformalización se sustenta en la infracción del derecho a la defensa por haberse incorporado hechos o delitos nuevos, diversos a los descritos en la primitiva formalización, la referida incidencia siempre puede ser planteada, como ocurrió en la especie, desde que la transgresión a la garantía solo pudo producirse con la realización material de la debida actuación y por consiguiente no puede ser considerada extemporánea. Extemporánea aquí se está refiriendo a la alegación de la defensa, ¿cierto? Solo una vez producida la reformalización. Y el párrafo tercero es el más importante para nosotros, porque lo que dice básicamente la Corte Suprema es: mire, el nuevo artículo 229 bis no cambia la jurisprudencia que yo tenía antes de la ley de reincidencia. Aquí usted todavía no me puede cambiar completamente el objeto del proceso y agregar hechos nuevos. Dice: con fecha 4 de noviembre último, el Ministerio Público reformalizó la investigación en contra de Amparado, y en la que, a diferencia de lo que permite, mira lo que dice acá, a diferencia de lo que permite el artículo 229 bis del Código Procesal Penal, es decir, el artículo nuevo que regula la reformalización, comparándola con la anterior comunicación, se agregan hechos nuevos y conductas típicas que configuran ilícitos diversos, lo reseñaban en aquello. En concreto, se trataba de una formalización originaria por delitos de abuso que se habían cometido en un momento determinado, en un hogar determinado, y el Ministerio Público lo ampliaba a nuevos abusos y a violaciones en nuevos lugares, nuevos espacios, en nuevos contextos temporales. Y ahí la Corte Suprema lo deja fuera, le dice: si usted quiere formalizar por esto, inicia un nuevo proceso penal, no puede reformalizar al final de la investigación agregando una violación, ¿cierto?, en otro lugar. Y aquí se puede ir a la diapositiva siguiente para pasar al próximo tema. Otra más, por favor. Y una más. Otra más. Aquí sí. Ya. Y este es un tema que, si bien Valentina no me agregó, quiero mencionar muy brevemente. ¿Ya? Este es un tema para nosotros súper importante, donde hemos tenido más jurisprudencia en la Suprema, que es el caso de la reforma, ¿cierto?, las normas de imputados, ¿cierto?, que pueden ser inimputables. ¿Ya? ¿Y por qué le digo esto? Porque acá se hicieron dos modificaciones. Primero, ¿cierto?, ustedes saben, cuando hay antecedentes de que alguien puede ser inimputable, se tiene que suspender el procedimiento hasta que se emite el informe psicológico, psiquiátrico del servicio médico legal o servicio de salud, y en el intertanto, ¿cierto?, se suspende el proceso para todos los efectos.
ahí los parlamentarios entendían que entonces la persona quedaba sin medidas cautelares y poco menos que se iba para la casa, ya, lo cual nunca fue así, evidentemente. Ya una persona que está formalizada por homicidio y que había antecedentes de imputabilidad, lo que se hacía era que se le dejara internación provisional, que es la prisión preventiva en el psiquiátrico, ¿cierto?, a personas con problemas mentales. Bueno, el Ejecutivo, el Ministerio Público también y los parlamentarios entendieron que era mejor asegurarse en este caso también se pudiera dictar la prisión preventiva, ya que es lo que se agrega en el inciso segundo, que el juez podrá otorgar las medidas cautelares del título cuarto del libro primero, es decir, también la prisión preventiva en caso de que haya un antecedente que la persona tiene problemas severos, ¿cierto?, de psiquiátrico. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Vaya a la diapositiva siguiente, ha dicho dos cosas. La próxima diapositiva, esta, primero fija, no, perdón, la anterior. Esta diapositiva. Entonces, la Corte Suprema en este fallo 56328-2024 dice qué es lo que tenemos que entender por antecedentes calificados. Y este era un caso en el cual el juez se negó a suspender el procedimiento pese a que el COMPIN, ¿cierto?, decía que la persona, o sea, hay un certificado del COMPIN que decía que la persona tenía una discapacidad mental de un 50%, lo cual más o menos significa que la persona, dicho en términos legos, tenía graves problemas para entender, ¿cierto?, la realidad que la rodea. El juez se negó a suspender el proceso apelando al nuevo estándar de 458 antecedentes calificados. Y aquí la Corte Suprema es muy clara y dice, básicamente, bueno, esto sí es un antecedente calificado, es decir, esto no es un antecedente calificado, entonces, digamos, no sé qué lo es, ¿cierto? Dice, si se fijan acá, dice, permiten presumir una imputabilidad, en la especie de la defensa acompañó 3 antecedentes diversos que dan cuenta que la discapacidad mental, que dan cuenta de una discapacidad mental de un 50% y una epicrisis del hospital que ratifica lo anterior. Eso es sobre el estándar de antecedentes para suspender el procedimiento en caso de imputabilidad y para que el procedimiento vaya a ser una medida de seguridad en lugar de una pena. Y ahora la última diapositiva, la siguiente, esta. Y acá la Corte Suprema, tenemos un montón de fallos de esto en el último mes, ya lo que dice es que se acoge la acción de amparo, miren, en este caso entonces se ordena la suspensión del proceso y lo que me interesa es el inciso segundo, que dice, consecuencialmente, al estimarse que la libertad del amparado puede resultar en un peligro para tercero, se sustituye la medida cautelar de prisión preventiva por la internación provisional del imputado en el establecimiento asistencial que corresponda más cercano a su domicilio. O sea, lo que básicamente la Corte Suprema está diciendo de modo implícito es la modificación legal que permite la prisión preventiva, digamos, no tiene sentido, digamos, acá lo que, si la persona se suspende el procedimiento y antecedente que tiene un problema psiquiátrico severo, hagamos lo que corresponde, mandémoslo a internación provisional. Si no hay cupo en el psiquiátrico, estará mientras tanto en el ASE, en el área de salud mental en la cárcel, pero lo que no podemos hacer es ignorar esta realidad y dejarla presa como si no hubiera pasado nada, porque después pasan casos como el que vimos, ¿cierto?, de esta persona que decapitó a otra en la cárcel y Gendarmería no tiene las herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones. Y aquí, última diapositiva, Valentina, lo prometo, que es la siguiente. Esto es solo comentarlo, ¿ya? Esta norma Samuel la mencionó, y la verdad que esta norma tiene grandes virtudes, pero grandes peligros, ¿ya? Y es sobre la incorporación de prueba documental en juicio. Está pensada sobre todo para estos juicios eternos, donde había que pasarse 3 meses leyendo cierto documento. Y la verdad que es un aspecto muy positivo, leo la norma rápido, dicen, si no hubiera controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la singularización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompaña el documento deberá señalar al momento de acompañarlo qué parte de él solicita que sea apreciada por el tribunal sin perjuicio de la facultad de este de valorar la prueba. Entonces, magnífico, tenemos 80 libros de contabilidad de la empresa, estamos todos de acuerdo en que no hay ninguna duda sobre la veracidad y origen de los libros de contabilidad. Vamos a discutir simplemente sobre algunos aspectos, ¿cierto?, que se pueden extraer de esos libros, pero no tenemos dudas sobre el contenido de los libros y nos ahorramos 2 meses de lectura inútil, ¿cierto?, a cientos de contabilidad. Esa parte es la parte positiva. ¿Cuál es el peligro? A diferencia de una convención probatoria, esto permite incorporar la prueba contra la voluntad de uno de los otros intervinientes. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo como defensa no tengo cómo cuestionar el origen y veracidad del documento, pero el Ministerio Público lo incorpora completo, el querellante lo incorpora completo, también podría ser al revés, pero normalmente va a ser así, ¿no? Lo incorpora completo y después el juez, incluso si se fija en la parte final, lo puede conocer por despacho. Dice, sin perjuicio de la facultad de valorar la prueba, ¿ya? O sea, hay como una excepción a la regla de inmediación del juicio oral. Que es el peligro que nosotros vemos y que ya nos ha pasado en un par de casos desde la entrada en vigencia de esta ley, que nosotros se lo advertimos a los diputados, por supuesto no nos escucharon, es que los expedientes completos, ¿ya? Los expedientes completos de derecho administrativo sancionador ante la CMF, ante el Servicio de Impuesto Interno, lo que sea, van a ingresar como prueba completo, ¿ya? Y en esos expedientes, las declaraciones de los testigos, las declaraciones de los peritos, etcétera, no están sujetas a las mismas reglas que en el juicio oral. Por lo tanto, ahí se puede producir un fraude de etiqueta tremendo, en donde el tribunal va a conocer por despacho declaraciones de testigos prestadas ante la CMF, ¿cierto? Sin abogado defensor presente, etcétera, y eso genera un enorme problema para el derecho a defensa, digamos, otro más, digamos, entre los cuales los últimos que vamos a tener producto de esta ley. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Cristian. Han quedado algunos puntos ahí pendientes, que sobre todo después Samuel podrá retomar. Bueno, ahora vamos a seguir con Andrea Copa. Ella es abogada, ex alumna de esta facultad. También aprovecho de mencionar que es miembro del cuerpo de mentores de la iniciativa Derechos C Jueces para Chile. Fue fiscal del Ministerio Público y actualmente es jueza del Quinto Tribunal Oral en lo Penal en Santiago. Andrea, muchas gracias y Gracias adelante. por la invitación. Le voy a pedir también que proyectemos una mini presentación y aprovecho de saludar a la juez presidente del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que ha sido ahí mencionada por Cristian. No es tan mala para la defensa. No, no es. Son duros, pero está bien, está bien. Bueno, yo me voy a concentrar en un tema un poco distinto de lo que han planteado los dos expositores anteriores, que son temas más bien de un poco de acarrear un poquito agua para su molino, como le llama uno, ¿no? Plantear nuevas interpretaciones de si esto es más favorable para la defensa, si es más favorable para el Ministerio Público. En realidad, yo me voy a concentrar en algunas medidas de protección, por decirlo de una forma genérica, para un poco redondear este capítulo que voy a tratar yo, que se refiere principalmente a distintas medidas que se pueden adoptar en las declaraciones de juicio oral. Eso es como lo más relevante. Pasemos la primera lámina. Entre otros aspectos, esta ley que se llama, ¿cierto?, de que se ha denominado como de la reincidencia, aunque en realidad probablemente se refiere más bien al imputado tenaz o contumaz, porque no es solo reincidente técnicamente, sino que en algunos casos, por ejemplo, cuando ya ha sido beneficiado por una suspensión condicional, se le aplica una regla distinta, o también en el principio de oportunidad, donde no hay técnicamente una reincidencia. El otro aspecto probablemente relevante que trató de reforzar esta ley son algunos aspectos en relación con el crimen organizado, abordando algunas medidas intrusivas o formas distintas, tratando de abarcar mayormente o ampliar ciertos conceptos, ¿cierto?, en relación con ese tipo de combate. Y en otro también hacer frente a ciertas situaciones que ya se estaban dando y que los mismos tribunales tuvieron que ir abordando con la normativa que existía, aprovechando un poco una mixtura entre el escenario que planteaba ya el Código Procesal Penal y también algunas de las directrices que se dieron a raíz de la pandemia, que permitieron, ¿cierto?, modificar ciertas normas legales y también algunos criterios jurisprudenciales en relación a la forma de comparecencia de los intervinientes. Ese mismo mecanismo que de alguna manera ya se había incorporado en el Código Orgánico de Tribunales, que es bastante utilizado hoy día en tribunales, de alguna manera sirvió un poco como modelo a otras herramientas que se implementan en esta ley. En primer lugar, se hace una figura nueva, ¿cierto?, en cuanto a ciertas medidas de protección en favor de fiscales e incluso abogados asistentes que tengan que principalmente comparecer a las audiencias. Probablemente la novedad en este caso se refiere que principalmente la decreta el fiscal regional, no es una situación que plantea el tribunal. Las otras formas de comparecencia remota, por ejemplo, que estaban decretadas en relación con la pandemia y que se habían incorporado al Código Orgánico de Tribunales, siempre eran a solicitud de parte, pero de resorte de los tribunales, acceder o no acceder a esa petición. En este caso, es una novedad que lo decreta derechamente el fiscal regional y que su deber es comunicar al tribunal. Por lo tanto, de lo que aparece en la redacción del texto, no pareciera estar abierta la posibilidad de rechazarse esa posibilidad para los tribunales. En este caso, las medidas son de carácter amplio, en el sentido que puede ser durante la investigación o en cualquier etapa del procedimiento, frente a antecedentes de graves amenazas, agresiones u otras potenciales afectaciones a la integridad personal, tanto de los fiscales o asistentes, ¿cierto?, en su caso, o de sus familias, y en cualquier escenario en investigaciones por delitos cometidos en asociaciones delictivas o criminales. Y en ese caso el fiscal regional puede decretar una o más de estas medidas que se refieren, primero que nada, a la comparecencia remota del fiscal o abogado asistente a las audiencias. En segundo lugar,
a la reserva de identidad del fiscal, en cualquiera de estas audiencias, ¿cierto? Sea presencial o remota. Y luego también a la reserva de identidad del fiscal, incluso en los registros o documentos que tengan incluso que compartirse con los otros intervinientes, como son los clásicos registros policiales que le llaman, ¿no? Donde aparece la firma, por ejemplo, del fiscal, o cuando uno dice se tomó la declaración por instrucción del fiscal, aquí solamente se va a señalar fiscal del Ministerio Público en términos genéricos. En este caso, en caso incluso de que haya sentencia condenatoria, el fiscal regional puede mantener esta medida hasta que se cumpla íntegramente la sentencia. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo si estamos hablando de eventuales asociaciones delictivas o criminales, donde las penas pudiesen ser de más de 10 años en muchos casos, ¿cierto? Hemos conocido casos en que en la acumulación de distintos delitos pueden haber 50 o 60 años respecto a una misma persona, por lo tanto estamos hablando que la reserva pudiese extenderse por un periodo bastante largo. Obviamente esta reserva no alcanza a la defensa, quien siempre va a poder tener acceso a la identidad del fiscal, no solo el que esté en la audiencia, sino que aquel que realizó, ¿cierto?, las diligencias investigativas, pero debe mantener esta reserva bajo el apercibimiento de ser incluso sancionado como autor de un delito de violación de secreto, las normas que están ahí mencionadas. No se señala, obviamente, cómo se va a ejecutar esta reserva de identidad en cuanto a la forma de tomar las audiencias. Uno entiende que se refiere únicamente a no mencionar los datos en cuanto al nombre, ¿no? Que es normalmente a eso se refiere. No se da cuenta de, por ejemplo, acceso remoto con un mosaico que pueda encubrir su rostro, ni otro tipo de figuras que están pensadas, por ejemplo, para los testigos o peritos protegidos, donde la norma explícitamente se refiere a que pueden comparecer por cualquier medio que impida, ¿cierto?, su reconocimiento físico natural. Por lo tanto, en este caso se entiende que se limita únicamente a el hecho de no tener que acceder personalmente al tribunal y a los casos de reserva de su identidad. Pasemos a la otra lámina. También se innova en este caso en cuanto a las medidas de protección para los jueces. También es bastante acotado en este sentido, se refiere, tal como se ha señalado en el caso anterior, durante la investigación o cualquier etapa del procedimiento. En este caso se refiere a hechos que involucren a una asociación delictiva o criminal en casos graves y calificados por motivos de seguridad, no por otros diversos. Puede disponerlo tanto el juez de garantía como el juez de tribunal oral por resolución fundada. Y en este caso se limita a dos aspectos bastante similares que los del fiscal, en el sentido de reservar su identidad al momento de, por ejemplo, individualizarse. Se entiende también de la misma manera anterior que esta reserva no alcanza ni al fiscal ni al defensor. Por lo tanto, ellos siempre tienen que mantener la reserva de la identidad de estos jueces. Y bajo una sanción específica que establece el artículo 226 letra penal. La única variación es que en el caso de las causales de recusación se van a considerar como implicancia para su procedencia, tramitación o efecto. Claramente aquí el aspecto más relevante se le ha denominado como jueces sin rostro, aunque en realidad, tal como les planteé, probablemente el rostro es lo que sí van a ver y va a ser el nombre o la identidad lo que no van a conocer. Y lo que va a corresponder entonces es llenar de contenido que son casos graves y calificados con motivos de seguridad. Probablemente los casos más extremos que se han conocido respecto a algunas situaciones en el norte del país, con ocasión de ciertas organizaciones criminales más o menos ya conocidas, son relativamente de fácil despeje, ¿no? Uno entiende que en esos casos que son graves, probablemente vamos a estar todos de acuerdo en que es un caso grave y calificado, pero hay casos de menor entidad donde esto pudiese ser bastante discutible. Solo, por ejemplo, comentarle, a mí me tocó participar en un juicio donde me tocó redactar además la sentencia de una asociación criminal destinada al tráfico de armas. Entiendo que probablemente hay muy pocos casos de eso, si es que no es el único, conocido como Operación Houston. El mismo día que se comunicó la sentencia, salió también un mini reportaje en los noticieros,
Y mientras se estaba dando la noticia, y que aparece también mi imagen, comunicando las sentencias con el nombre abajo que ponen normalmente en los canales de televisión, en ese mismo instante me llegaron aproximadamente 30 o 40 solicitudes de amistad, dijéramos, en mi cuenta de Instagram y en la de Facebook. Por supuesto, cuentas falsas, personas que no tenían ninguna publicación, que no tenían ningún amigo, con nombres de todo tipo, donde no había ninguna amenaza concreta, porque en el fondo no, porque claramente no acepté ninguna de las invitaciones, tengo una cuenta privada, pero uno se da cuenta que lo están observando, que lo están mirando, y entonces eso es una intimidación, eso es un caso grave de seguridad. Obviamente yo no reaccioné de ninguna manera más que rechazando las invitaciones, pero en una situación así bastante menor, habrá que ver entonces si en el caso concreto es o no un caso grave y calificado que justifique entonces mantener en reserva la identidad de él o los jueces involucrados en el caso concreto, entendiendo que además en el Tribunal de Garantía existe una rotación de jueces que van a tocar probablemente el mismo caso, porque pudiese entonces abarcar a más de un juez del mismo tribunal. Pasemos a la próxima lámina. También se establece algunas medidas en relación con los imputados y con las víctimas en relación con su comparecencia a juicio por también razones de seguridad. Con el escenario de la pandemia, el mismo Código Orgánico de Tribunales, como ya les señalé, estableció la posibilidad de que tanto víctimas como imputados comparecieran remotamente a las audiencias. Probablemente en el caso de los imputados, la principal diferencia es que se refería a casos en los que el imputado quería, tenía la intención, ¿cierto?, de conectarse voluntariamente por situaciones que a él le podían incomodar, no querer ir. Pero en este caso, probablemente la ley a lo que se refiere es que incluso en contra de la voluntad del imputado, aun cuando él le gustara estar presencialmente en el tribunal al lado de su defensor en persona, el tribunal va a poder disponer entonces que no comparezca presencialmente y que deba conectarse de manera remota desde el centro penitenciario donde se encuentre. En estos casos también atendiendo casos graves y calificados por motivos de seguridad. Por ejemplo, cuando esté en peligro incluso la misma vida del propio imputado, pero también cuando uno estime que las condiciones estructurales del tribunal no den suficiente garantía, por ejemplo, para evitar una eventual fuga de alguno de los imputados convocados a una audiencia, sobre todo cuando se trata de un número importante de involucrados en estas causas, por ejemplo, de organizaciones criminales bastante numerosas. En este caso, también puedas decretarlo tanto el juez de garantía como el tribunal oral, siempre por resolución fundada, y se entiende entonces que va a poder comparecer por medios tecnológicos a cualquiera de las audiencias que esté convocado, sea de juicio o cualquier otra, en la medida que se garantice siempre una comunicación directa y fluida, ¿cierto?, privada además, con su abogado. En términos generales, eso hoy día está bastante garantizado y se ha ejecutado de manera fluida durante toda la pandemia. Eso probablemente facilitó todo este tipo, la implementación de un montón de medidas tecnológicas en los mismos tribunales. Los mismos intervinientes tuvieron que ir adecuando su sistema de comparecencia para facilitar esta situación. Prácticamente todos los tribunales ya sabían trabajar en audiencias por Zoom y hacían salas privadas, ¿cierto?, para que el defensor se comunicara previamente con el imputado, y muy probablemente hoy día las dificultades van a tener que ver con la calidad de la conexión que puedan tener, por ejemplo, ciertos recintos penales donde por la misma estructura del recinto o por los bloqueos de señal que tenemos hoy día, por ejemplo, en las cárceles de Santiago, se pueda garantizar o no esta debida comunicación con su abogado. En relación con la víctima, también la ley ya establecía esta posibilidad, por casos también, motivos calificados o de seguridad, no lo excluía, tanto en el artículo 308 como del Código Procesal Penal, como en el artículo 107 bis número 1, en términos generales, y también en el número 3, cuando era muy dispendioso. Se establecía esta posibilidad de que la víctima no comparezca presencialmente al tribunal, sino que el juez de garantía o el de tribunal oral, ¿cierto?, autorice a la víctima tanto a la comparecencia de la audiencia de preparación de juicio como a la de juicio oral a través de medios tecnológicos.
La particularidad en este caso es que señala que la solicitud debe formularse con 7 días de anticipación a la fecha de la audiencia, lo que muy probablemente va a ser bastante poco operativo este artículo, porque la dinámica de las audiencias, tanto de juicio como de preparación de juicio oral, da cuenta de que ese plazo normalmente no existe para los intervinientes, ¿no? La dinámica es que lo más probable es que fiscales y defensores incluso preparan sus juicios, ¿no? Para qué decir las audiencias de preparación, pero muchas veces incluso los juicios orales, a veces con 1 o 2 días de anticipación. Es tal la carga de trabajo que ese periodo tan amplio no es factible, y existiendo al menos dos normas que permiten solucionar esto de una vía bastante similar, es poco probable que se utilice esta figura, porque además hay situaciones de seguridad que se dan el mismo día del inicio del juicio, cuando la víctima va en trayecto al tribunal. No necesariamente con el imputado, porque probablemente el imputado incluso esté privado de libertad, pero puede darse incluso en la antesala del tribunal o en camino, ¿cierto? En el caso de nosotros en el Centro de Justicia. Por lo tanto, esta antelación es bien poco frecuente. Y yo creo que fiscales y defensores ahí pueden dar cuenta de que estas solicitudes muchas veces se practican derechamente al inicio de la audiencia. A veces incluso ya se ha iniciado el juicio y vamos en el segundo o tercer día, y en ese momento se abre una nueva discusión respecto de la comparecencia remota de algunos de los testigos, peritos o eventualmente la víctima, porque las dinámicas son muy cambiantes, y entonces creo yo que esta figura es poco probable que se dé y que se va a seguir recurriendo en la práctica al 308 o al 107 bis del Código Orgánico de Tribunales. Pasemos a la última lámina. Y por último, se establece también esta forma de comparecencia remota, además de otras medidas de seguridad, para los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, peritos protegidos. Probablemente en este caso la novedad es que amplía el catálogo de opciones que daba el artículo 107 bis, ¿cierto?, del Código Orgánico de Tribunales, aun cuando perfectamente era aplicable a la figura del 308 del Código Procesal Penal. El 308 siempre se refirió a testigos, peritos en términos amplios y generales, no determinaba específicamente que fueran agentes encubiertos, reveladores, no, hablaba de testigos en términos generales. Y también daba cuenta de casos graves y calificados, por lo tanto no lo limitaba únicamente a aspectos de seguridad o a un tipo específico de delito o una naturaleza específica de una investigación. Pero claro, en ese caso lo que daba cuenta la norma era de las opciones de o una audiencia anticipada, que ha existido prácticamente desde el principio de los tiempos, y que por lo menos, al menos acá en la jurisdicción de Santiago es de baja ocurrencia, por lo menos no es muy frecuente que en los juicios orales a uno le digan, y vamos a incorporar la declaración de este y este testigo que declararon ante el juez de garantía hace un mes por tales razones. La verdad es que en cuanto al número de casos es bastante menor en comparación con las otras figuras que se utilizan. Y claro, el Código Procesal Penal planteaba esta otra alternativa de que se conocía antiguamente como la videoconferencia, esto es que el testigo declarara por vía remota, pero en sede de un tribunal con jurisdicción penal. La figura del Código Orgánico de Tribunales, que hablaba directamente de la conexión remota, lo que nosotros entendemos declarar desde su casa, de la unidad policial, a través del SUB, se limitaba a casos muy específicos y tenía más que ver con las dificultades de acceso al tribunal, como que se encontraba fuera del lugar del juicio, que estaba con algún otro problema, o directamente con no entorpecer el normal servicio, como el caso de los peritos. Por lo tanto, esta figura lo que hace es un poco combinar ambos escenarios y decir que respecto de testigos, peritos, informantes, hay gente encubierto, por razones de seguridad, en casos graves y calificados, podrá optarse entonces, por una parte, por la declaración a través de una audiencia anticipada, o, en el caso contrario, puede hacerse entonces por una declaración remota, y en este caso, la declaración remota también puede hacerse por estas dos modalidades, directamente a través del Zoom, desde el lugar donde se encuentre, ¿cierto?, o desde el tribunal penal del lugar más cercano, previa comprobación de identidad,
y con un funcionario que esté acompañándolo para efectos de dar cuenta de que ese es el testigo de que se trata. En este caso, además, señala la ley que puede hacerse a través de cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal. Por lo tanto, en estos escenarios, por ejemplo, uno podría pensar que no solamente se refiere a una caracterización de un testigo que va a declarar ante otro tribunal o a través del Zoom, sino que incluso podría darse cuenta de imágenes con mosaico o algo que impida entonces a los intervinientes reconocer sus facciones, siempre y cuando, por ejemplo, haya un funcionario que lo esté acompañando en el caso de que sea ante otro tribunal. La ley no exige que en el caso, o sea, que esto sea obligatorio. Va a depender del tribunal si accede a esta figura de que declare ante un tribunal, ¿cierto? Distinto, con previa comprobación de identidad y con el funcionario acompañante, o directamente a través del Zoom, ¿cierto? Desde su casa o de la unidad policial que se encuentre. Y no se descarta que además en ese caso vaya a declarar, por ejemplo, con esta alteración de su identificación física normal, lo que probablemente va a generar algún tipo de debate ahí. Entonces, ¿qué pasa si está en su casa y además caracterizado y además con mosaico, ¿cierto? Probablemente ahí van a haber ciertas alegaciones en cuanto al derecho de defensa y a conocer realmente los antecedentes de ese testigo. En la práctica, gran parte de estas situaciones ya se estaban dando en los tribunales y los mismos habían echado mano a estas dos figuras que yo les he planteado, estos dos artículos, y haciendo una especie de combinación de ambos se estaban resolviendo estos casos. La diferencia es que en este caso la ley derechamente establece que son normas compatibles y que pueden entonces utilizarse ambos mecanismos para proteger la seguridad de estos testigos. Bien, esa es lo que yo les vengo a contar, así que lo voy a dejar ahora con Paula para que alcancemos. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, le damos también la bienvenida a Paula, quien actualmente ejerce como abogada litigante, pero previamente se desempeñó como ex defensora nacional. Muchas gracias también, Paula, por estar aquí presente, así que te doy el... Paulo, parece que Paula está sin posibilidad de desactivar Ahí su sí, micrófono. gracias. Hola, bueno, muy buenas tardes, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes también a Andrea, Samuela, Cristian. Un gusto y un privilegio estar con ustedes en este panel, en el entendido entonces de que justamente en mi actual rol, mucho más distante mi contacto con estas cuestiones, así que he venido más a escucharlos que a otra cosa. Em, y en ese sentido, lo primero que quería señalar es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cristian, era que no, uno no deja atrás sus raíces, porque básicamente también considero que esta es una ley miscelánea, por decirlo de alguna manera, que tiene un popurrí de cosas, y ya voy a mencionarlas como para que el público pueda darse cuenta. Probablemente muchos ya conocen ese contenido, ¿no es cierto? Pero es muy extenso. Que además desafortunadamente resuelve problemas, como bien decía Cristian, ¿no es cierto?, inexistentes, y desde luego también coincido en ello, genera un aún mayor desequilibrio entre la persecución y la defensa. Como de alguna manera han sido todas las leyes de agenda corta, ¿no es cierto? A esta se le llamó distinto, pero no es más que eso. Y ya no me acuerdo, Cristian, me ayudarás, ¿no es cierto?, si es la tercera, la cuarta o la quinta, no sé, pero desde luego, ¿no es cierto?, es lo que siempre se ha conocido como una ley de agenda corta, porque básicamente modifica una enorme cantidad de materias en el proceso.
afectando gravemente algunos principios, ¿no es cierto? Y no por repetida la historia se hace menos relevante o menos urgente, ¿no es cierto? En términos de que efectivamente a partir de todas estas modificaciones estamos afectando instituciones de manera bien grave, ¿ya? Entonces, si bien desde luego hay algunos aciertos y además uno siempre trata de darle la vuelta positiva, ¿no es cierto? De bueno, esto va a ayudar de alguna manera. La verdad es que se trata de un conjunto de modificaciones que aparentemente, ¿no es cierto?, van en línea con una mejoría en los procedimientos para una mayor seguridad, pero en la práctica no me cabe duda que va a ser muy difícil que realmente colabore en ese sentido. Que es poco probable, ¿no es cierto?, que muchas de las modificaciones que se introducen tengan como consecuencia, ¿no es cierto?, una mayor seguridad, una mayor posibilidad de que las personas estén privadas de libertad más tiempo y un largo etcétera. Entonces, solo a modo de generar un efecto auditivo, visual, de cuán impresionante es este popurrí, ¿no es cierto? Les cuento que esta ley incorpora modificaciones en cuanto a la determinación de la pena, a las medidas cautelares personales, a las medidas intrusivas y técnicas especiales de investigación, a las medidas de protección para los sujetos procesales, testigos y peritos, que son los que acaba de ver la Andrea, ¿no es cierto? El Estatuto de Cooperación Eficaz, que trataron también Samuel y Cristian, bueno, algunas de las cosas que ya mencioné también, pero voy a ir un poco más rápido en el listado. Entonces, modificaciones también en cuanto a la forma de rendir prueba en juicio, modificaciones como se vio a la reformalización y reapertura de la investigación, también a las salidas alternativas y anticipadas, al procedimiento abreviado, a las medidas cautelares reales y comiso, y algunas otras modificaciones que quizás es más difícil organizarlas, ¿no es cierto?, pero que también incluyen modificaciones a los requisitos de la querella, a las convenciones probatorias, a los aumentos de plazo para la dictación de sentencia y recursos de nulidad, modificaciones a la 18.216, al secreto bancario y a la ley de registro de ARES. O sea, no sé cuántos eran, pero creo que eran 11 o 12. Es una cantidad realmente impresionante y desde luego sin una estructuración, es así como el legislador, también me acordé que tenía este otro elemento importante, y tengo este otro detalle que, bueno, incorporémoslo acá y metamos este otro. Entonces, finalmente es una modificación que de hecho, como creo que lo dijo Samuel, mira Samuel, vamos a estar de acuerdo en esto, es una ley que se llama de reincidencia, ¿no es cierto? Pero que en la práctica incorpora un montón de otros asuntos. Entonces, razonablemente, Valentina nos pidió que tratáramos, que nos distribuyéramos de alguna manera, ¿no es cierto?, esos temas, algunos de los que trata esta ley. Y particularmente en mi caso quisiera en primer lugar referirme a aquellos que suponen una nueva o una modificación, ¿no es cierto?, a las normas en relación a la detención y también en relación a los supuestos de el peligro de fuga dentro de las causales del código del artículo 140, con la incorporación de lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, el criterio de valencia dentro de ello. Y en ese sentido, entonces, brevísimamente, se incorpora un nuevo artículo 127 bis al Código Procesal Penal, que establece una nueva causal de detención por notificación de Interpol, ¿no es cierto?, que en el fondo o lo que señala es que se habilita al tribunal para decretar la detención en relación a quien tiene una notificación o lo que se llama una notificación roja de Interpol, ¿no es cierto? Lo decreta el juez, como dije, y entonces a partir de esa notificación roja de Interpol se solicita, o más bien, se habilita al Ministerio Público
para una eventual ampliación del plazo de detención hasta por 5 días para que se pueda solicitar dos cosas, o la detención previa del imputado por parte del Ministerio Público, ¿no? O que se inicie el proceso de extradición, ¿ya? Esta notificación roja, ¿no es cierto?, que impresiona, es una solicitud a todas las policías a nivel global, ¿no es cierto?, mundial, que permite ubicar y detener a una persona, detenerla, por supuesto, a la espera de que se resuelva definitivamente su situación, que tenga pendiente una extradición o que sea necesaria su entrega por una investigación previa, ¿ya? Un proceso previo. Y en este caso, entonces, la habilitación que se le da al Ministerio Público permite activar supuestos de mayor alcance de la detención, no solo en tiempo, sino además también, ¿no es cierto?, que se pueda llevar a cabo la misma, sin perjuicio de que, por supuesto, el requisito ineludible es confirmar si esta notificación roja se mantiene vigente, ¿no? Si se encuentra todavía en ese estado y, en consecuencia, si es que eso no es así, se hace imposible la solicitud del Ministerio Público y lo que debiera ocurrir es que no se amplíe la detención. Pero establece supuesto es también un marco, ¿no es cierto?, para ayudar a un crimen más extendido, más a nivel global, ¿ya? Pero además se modifica también los artículos 132 y el artículo 140, particularmente, ¿no es cierto?, en relación a la posibilidad de que el juez amplíe la detención hasta por 5 días también, en la medida que se den algunos requisitos, que se den ciertos supuestos. Primero, que sea solicitado por el fiscal, que esta ampliación tenga por objeto, sea razonable, que lleve, así tiene que justificarse, ¿no es cierto?, al éxito de alguna diligencia, o que se trate de la investigación de un delito de asociación delictual o criminal dirigido contra personas, o dirigido también como una situación alternativa, ¿no es cierto?, contra personas cuya identidad no pueda ser determinada o cuya nacionalidad extranjera y su situación impidan conocer en tiempo, ¿no es cierto?, los antecedentes criminales que se ignoran. Si es que esta persona tiene antecedentes criminales, dado su calidad de extranjero, ¿no es cierto?, en su país de origen en el extranjero. Esta ampliación también, o esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ampliación, de alguna manera incorpora dentro de sus supuestos lo que se llamó, ¿no es cierto?, este criterio Valencia, porque en lugar de la solicitud de prisión preventiva que podían hacer los fiscales, ¿no es cierto?, por ignorarse la identidad de estas personas, se regula en términos de establecer un plazo de hasta 5 días, ¿no es cierto?, justamente para poder identificar a los mismos, ¿no es cierto?, y poder entonces contar con la información que se requiera por parte del Ministerio Público para adoptar las decisiones de formalización, de solicitud de medidas cautelares personales, etcétera, ¿ya? En estos casos sí creo que es relevante señalar que se trata de una ampliación, que siempre es una excepción a la norma, ¿no es cierto?, en casos de, o que sea conducente, más bien, ¿no es cierto?, a la obtención o al hallazgo, ¿no es cierto?, de información que pueda efectivamente colaborar a los objetivos del Ministerio Público, y por lo tanto también se tiene que tener en consideración como un principio de realidad en términos de la probable imposibilidad de que algunas de esas información se obtengan en este plazo de 5 días. O sea, tiene que considerarse que efectivamente el plazo tiene que
decretarse justamente para que el Ministerio Público pueda contar con la información, pero desde luego si es que eso significa, por ejemplo, tener que oficiar a ese otro país, ¿no es cierto?, para que obtener la respuesta de si tiene o no antecedentes penales, es una materia que de ningún modo se va a resolver en ese plazo. En algunos casos quizás ni siquiera en uno muchísimo más extenso, y por lo tanto obviamente también el juez, al decretar esta ampliación, porque es de resorte de los magistrados, ¿no es cierto?, va a tener que tener en consideración si efectivamente aquello es posible o no, y por lo tanto si se justifica, ¿no es cierto?, esta medida excepcional que supone una privación de libertad más extensa. ¿Ya? Eso en cuanto a, algunos supuestos, ¿no es cierto?, en relación a la detención. Pero además, como les anticipaba, también se modifica el artículo 140, que establece nuevos criterios, o más bien establece esta vez criterios que el juez debe considerar para determinar si existe peligro de fuga del imputado o no, ¿no es cierto?, cuando se ha planteado como uno de los riesgos, uno de los peligros que se pretenden atender, ¿no es cierto?, con la medida cautelar de la prisión preventiva. Entonces, en la medida que el Ministerio Público o los querellantes soliciten prisión preventiva, aludiendo al peligro de fuga, lo que el legislador hace en este caso es establecer 4 criterios concretamente, ¿no es cierto?, que permiten considerar al juez de garantía que pueda entenderse que existe este peligro de fuga. Y esos criterios que se establecen, ¿no es cierto?, son básicamente relacionados con la posibilidad de individualizar al sujeto, que son si se desconoce la identidad del imputado, si este carece de documentos de identidad que permitan de modo fidedigno atribuírsela, ¿no es cierto? Y ahí, por supuesto, que se puede dar una discusión de facto en relación a cuál es ese documento que lo permite fidedignamente y cuál es el que el sujeto está entregando en ese momento y por qué razón, ¿no es cierto?, se entiende que podría no dar cuenta del modo que la norma lo señala. También cuando el imputado se niega a entregar la documentación que acredita su identidad, y finalmente cuando utiliza documentos falsos o adulterados, ¿no es cierto? Y por supuesto en ese entendido lo que de nuevo, y aquí me retraigo a mi comentario inicial, ¿no es cierto? De nuevo, una ley corta establece especificaciones al artículo 140, particularmente a la letra C del artículo 140, ¿no es cierto?, en relación a la necesidad de cautela, estableciendo criterios determinados para que los jueces puedan interpretar en cada caso, ¿no es cierto?, si se dan los supuestos, si se complementa, se completa este requisito para la dictación de la prisión preventiva y en consecuencia si podemos o no estimar que estamos frente a un peligro de fuga. Por otro lado, también quisiera referirme muy brevemente, porque no sé cuánto tiempo me queda, pero prometo que será breve, ¿no es cierto?, algunas modificaciones en relación a normas de la presentación, o más bien de la incorporación de prueba en el juicio y de la forma de rendirla en general, ¿no es cierto?, respecto de la prueba documental, cómo se incorpora, y esta norma que se establece respecto de los testigos y peritos hostiles, ¿ya? Que es una categoría nueva que no existía, ¿no es cierto?, digamos, no se había incorporado formalmente en la ley, y cambia las reglas de introducción de la información en términos de la forma en que se puede obtener por los litigantes, porque establece claramente, ¿no es cierto?, o sea, establece, digamos, esta categoría que indicaba que del testigo hostil y permite
en el caso de que efectivamente estemos en presencia de este testigo que se niega a responder, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que quien lo presente, es decir, quien está en posición de interrogación, ¿no es cierto?, cambiar las reglas de cómo se realiza este interrogatorio, que como ustedes saben, excluye las preguntas sugestivas o inductivas, ¿no es cierto? Y autoriza a que se le puedan realizar a ese testigo hostil de esa manera las preguntas en el interrogatorio, ¿ya? Sin que, por supuesto, puedan ser entonces objeto de objeciones, ¿ya? Y para eso entonces el legislador establece algunos requisitos. Este testigo tiene un adjetivo para su hostilidad y debe ser evidentemente hostil, y por lo tanto, en principio, será materia de discusión en cada caso, porque en definitiva es el tribunal, ¿no es cierto?, el que va a determinar si se encuentra en esa categoría o no. No debieran incorporarse, no debieran incluirse en esta calidad aquellos que entreguen información de manera breve, sucinta, o que no sé, no sean fluidos, locuaces, ¿no es cierto?, en su expresión, sino que se trate de un testigo que evidentemente, ¿no es cierto?, está evitando entregar información o que se niega a entregar, ¿no? Entonces, en esos casos, tendríamos que considerar el estándar de evidentemente hostil. Además, se requiere que sea el tribunal el que autorice excepcionalmente esta regla respecto de ese testigo, es quien valoriza, considera si es que se encuentra en esa categoría o calidad de testigo o perito hostil, ¿no es cierto? Y por lo tanto, previo a realizar estas preguntas sugestivas, es necesario que el tribunal lo haya autorizado, y se hace cuando el testigo ya está declarando, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, se requiere que su declaración, que ya se haya evidenciado su hostilidad, su negativa a entregar información, a responder. Y además, quizás también algo interesante de hacer notar, ¿no es cierto?, es que en el caso de la víctima, ¿no es cierto?, que pueda ser reacia que pueda negarse a entregar la información, podría no estimarse que se encuentran en esta categoría si lo que busca, ¿no es cierto?, es evitar, que debiera ser un objetivo también del Ministerio Público, ¿no es cierto?, la revictimización. Y por lo tanto, en esos casos, lo razonable a resolver por el tribunal sería que no se le dé ese carácter de testigo hostil, ¿ya? Em, es importante considerar que esto significa un favorecimiento, una facilitación de la incorporación de prueba para quien presenta este testigo hostil, y se considera que se encuentra en esa categoría, y por lo tanto también creo que debiera ser importante considerar que em, es necesario no solo alcanzar el estándar que he señalado, sino también acotar los puntos o las partes de su declaración respecto de las cuales podría uno estimar que se encuentra esa hostilidad. Es decir, es perfectamente imaginable que un testigo esté declarando sobre varios aspectos, ¿no es cierto?, y en algunos de ellos sí esté en condiciones de entregar una información de manera adecuada, ¿no es cierto?, y por lo tanto, creo yo que en la declaración de calidad de testigo hostil no es permanente, no es absoluta, ¿no es cierto?, sino que va a depender de la temática sobre la que el testigo esté declarando, y por lo tanto creo debiera darse esta discusión, o podría darse en varias oportunidades, ¿no es cierto?, si es que va cambiando el tema, y debiera quizás probarse si es que efectivamente esa hostilidad va a continuar o no, ¿no? Y en esos términos creo que todavía hay mucho por construir en relación a esa calidad, porque
en la práctica para ver cómo va a funcionar. Y finalmente, y con esto termino, ¿no es cierto?, la posibilidad que algo mencionaron mis compañeros, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de la incorporación de documentos cuyo origen y veracidad sea o no se encuentre controvertida en juicio, que también es una novedad y que, como sabemos, resulta, ¿no es cierto?, de la dificultad que ha existido en algunos juicios particularmente complejos, grandes, particularmente en el ámbito de los delitos económicos, donde la información a incorporar es una información llena de detalles, con muchas partidas, números, en fin, ¿no es cierto?, que demoran mucho, pero que además no aportan más que en ciertos aspectos, ¿no es cierto?, a la discusión. Sin embargo, la forma en que se incorporó, ¿no es cierto?, que es genérica, podría efectivamente generar ciertos riesgos, probablemente no en términos de la información de contabilidad, de facturas, en fin, de cuestiones más asociadas a estos delitos económicos, sino a otras informaciones que se encuentren englobadas o encapsuladas en un documento completo, ¿no es cierto?, pero que incorpore, que sea extenso, por ejemplo, pero que incorpore y del que no haya posibilidades de dudar respecto de su origen, que incorporen información que no corresponde en términos de la forma natural, normal, en que debe ser incorporada la información en juicio, ¿no? O sea, que sustituya de alguna manera reglas generales de prueba en casos en los que no se ajuste a la exigencia del juicio oral. Entonces, en esos términos, creo que es una norma que busca la aceleración o la celeridad del desarrollo de algunos juicios, pero que tiene esos riesgos, aunque el lado positivo, recuerden que la idea es poder buscárselo, puede ser probablemente, ¿no es cierto?, también que se empuje de alguna manera el perfeccionamiento en la forma de entregar los documentos en juicio. Estoy pensando, por ejemplo, en comunicaciones internas, WhatsApps y otros, ¿no es cierto?, que muchas veces se incorporan como documentos que nadie sabe bien de dónde salieron. Claro, el tribunal después los va a valorar atendiendo a aquello, ¿no es cierto?, pero respecto de los cuales no es posible hacer ninguna trazabilidad, y esa es desde luego una información que cada día está más presente en los juicios. Es una información que muchas veces es la enjundia de muchos supuestos, y por lo tanto también entonces hay una demanda, un llamado a que se sea más riguroso en la forma de entregar, porque se podría aplicar en estos casos. Así que, bueno, eso, Valentina. Muchas gracias, Paula. Bueno, obviamente que la naturaleza tan diversa de todas las modificaciones que tiene esta ley no nos va a permitir continuar con el formato original de este conversatorio. Y en honor entonces del tiempo de ustedes y también de todos los asistentes, les voy a dar un par de minutos para que eventualmente se hagan cargo, si es que quieren, por supuesto, de algunas ideas que quedaron dando vuelta. Yo, bueno, destaqué algunas: escasos incentivos para los procedimientos abreviados, los alcances de la reformalización, las problemáticas eventuales con la incorporación de documentos, escaso efecto disuasivo de la ley respecto de la actividad criminal, que era uno de los objetivos, ¿cierto? Al parecer, una buena noticia: el nuevo Instituto de Cooperación Eficaz. Bueno, estas son algunas ideas que yo destaqué, que ustedes las pueden cerrar. Máximo 2 minutos les pido ahora sí, para ir terminando con este conversatorio. Le voy a dar la palabra a Andrea. Y quería solamente decir en relación a eso último que tú planteas, estos incentivos, la verdad que sí, bastante difícil analizarlos. Creo que un incentivo podría darse a lo mejor en relación con que varias de las figuras que se plantean como para exacerbar las penas o para endurecerlas tienen como contrapartida que de alguna manera se compensan o hacen excepción la figura de la colaboración sustancial, el 11 número 9. Porque en la práctica, por lo menos lo que uno estaba viendo en lo cotidiano en los tribunales,
que en relación con las figuras en que antiguamente se le aplicaba la regla, ¿cierto?, de esta de la reincidencia, que era en relación con delitos contra la propiedad, donde se eliminaba, ¿cierto?, el tramo inferior y era la pena, ¿cierto?, de marco rígido. En la práctica se había eliminado prácticamente esa tendencia. Entonces, no había ningún incentivo a colaborar si finalmente no podía rebajarse la pena a menos del mínimo. Puede ser que a lo mejor ahora, al plantearse que esta figura precisamente es una excepción, puede ser que se retome este incentivo, y teniendo además más o menos claro que la postura bastante amplia de los tribunales da cuenta que incluso no se requiere que haya una confesión en esos términos para que el tribunal conceda una colaboración sustancial, sino que al menos que haya un aporte concreto a algún elemento del tipo que permita en la práctica, ¿cierto?, arribar a convicción. Creo que a lo mejor se puede renovar ese tema, y ese podría ser uno de los incentivos súper indirectos que orientado no tanto a mejorar la situación del imputado, sino que más bien a esclarecer estas investigaciones complejas de largo aliento que tienen que ver, ¿cierto?, con la criminalidad organizada, porque, como digo, antiguamente para los delitos en materia contra la propiedad, la colaboración sustancial en la práctica estaba retirada porque no impactaba de manera alguna en la pena de los delitos que llegaban a juicio. Y lo Muchas otro que gracias. tengo que respecto a la incorporación de los documentos, probablemente sí es verdad que si uno quiere incorporar el bloque completo, el sumario completo a la antigua, ¿cierto? La pelea probablemente tendrá que darse ante los tribunales de garantía, en el sentido de ahí excluir las piezas pertinentes, y que eso es lo que se quiere, ¿cierto?, cuestionar, en el sentido de que no son bajo las mismas reglas. Pero una vez que llegue ya al tribunal oral, el tribunal oral siempre va a valorar el documento en su mérito, más allá de que se incorpore como que un bloque. Eso la forma de incorporación no afecta la forma de valoración, y los alegatos se van a tener que hacer de la misma manera. Lo que las partes vayan a pedirle al tribunal que hará en su clausura, y el tribunal atenderá de conformidad con ello, con el mérito, más allá de la forma de incorporación del documento en cuestión. Bien, gracias, Andrea. Samuel, ¿quieres tú hacerte cargo de alguna idea? Sí, disculpen, muy brevemente. Cristian mencionó la postura institucional en relación a la difícil interpretación del inciso cuarto en conjunto con el inciso quinto del artículo 407 del Código Procesal Penal referido a los abreviados, ¿no es cierto? Esta posibilidad por el simple reconocimiento de los hechos y los antecedentes, de dar paso en el inciso cuarto o bien al reconocimiento de la colaboración sustancial, o bien en el inciso quinto derechamente a la rebaja a 1 grado. Si concurren los dos, incluso podría llegarse a la rebaja de 2 grados. El fundamento, ¿no es cierto?, de nuestra postura que plantea la incompatibilidad, ¿no es cierto?, que es lo uno o lo otro, viene de la mano también de la historia legislativa. En el primer trámite, como sale del Senado esta norma, permitía en el inciso quinto la rebaja de 1 a 2 grados. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente que en el segundo trámite que se puede rebajar 1 grado. ¿Cuál es el fundamento, ¿no es cierto?, para esta modificación? Que precisamente con esto se quiere evitar el desincentivo para la cooperación eficaz, ¿no es cierto? La cooperación eficaz es muy importante en esta reforma, y entonces si nosotros permitimos la rebaja en 2 grados, como venía la norma en el primer trámite, ¿no es cierto?, el inciso quinto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, entonces ¿para qué voy a cooperar eficazmente? ¿Para qué voy a tener una cooperación simple, si en realidad ya el fiscal, por el simple aceptación del abreviado, me va a poder rebajar 2 grados? Así queda. Y de esa manera, si uno sistemáticamente toma ese mismo argumento, lo que puede decir es, bueno, para evitar ese mismo desincentivo a la cooperación eficaz, lo lógico es que no concurran conjuntamente el inciso cuarto y el inciso quinto, porque si no vamos a tener la misma situación de rebaja de 2 grados sin que sea necesaria la cooperación eficaz. Eso es una interpretación, así asilamos, ¿no es cierto?, nuestra interpretación institucional. Me quiero referir ahora muy breve también a un punto que veo que ha sido de mucho interés, que lo levantó Cristian, pero que también hizo alusión a ella Paula y también Andrea, que es el relativo a la incorporación de los documentos a través de la modificación del artículo 333. Efectivamente, la celeridad del juicio es muy importante, pero hay cosas que priman las garantías, y yo creo que si es una norma
que está pensada para beneficio de todos. A nadie le interesa, ¿no es cierto?, que el juicio se extienda más allá de lo razonable, salvo que uno esté en arresto domiciliario, pero bueno, normalmente a uno no le interesa que el juicio se extienda más de la cuenta. Lo lógico es que hayan ciertos consensos, pero cuando existen riesgos de vulneración de garantías, tanto el tribunal, yo considero, como el propio fiscal van a tener que poner ojo para no crear causales de nulidad, porque al final repetir el juicio no es de interés de nadie. Entonces yo creo que los mismos intervinientes debiesen ser cautos. Yo creo que los incentivos van a estar para dar un buen uso. Soy optimista, quizá ingenuo, no, espero que no, pero soy optimista que los propios incentivos, por las consecuencias adversas en caso de comprobarse vulneraciones de garantías, van a tender a que efectivamente esto sea una herramienta bien usada. Muchas gracias. Nuevamente les reitero el agradecimiento al Centro de Reforma de la Justicia por la invitación. Muchas gracias, Samuel. Cristiano, Paula, ¿alguno de ustedes quiere cerrar con alguna idea? Yo lo voy a dejar a Cristian que cierre por ser de la Defensoría, así que me parece lo más adecuado. Yo le iba a decir a Paula que cerrara por ser la ex defensora nacional, pero No, pero mejor que la actual Defensoría esté ahí al pie del cañón. Bueno, y ese es parte del comentario que quería hacer, que en general me parece siempre de cuidado, de atención, esto de las modificaciones y cómo se plantean. Es un discurso que no por manido, ¿no es cierto?, no sea necesario estarlo machacando permanentemente. La verdad es que se plantean permanentemente modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, que sabemos tienen un origen o una orientación muy populista o que pretenden resolver un caso particular, ¿no es cierto?, que no se da de manera transversal, en modificaciones que desafortunadamente no consideran las cifras, no consideran la información como práctica muchas veces, entonces que generan desaciertos en la forma de llevar adelante el proceso. Y por eso celebro muy especialmente, ¿no es cierto?, que en muchas de las modificaciones haya habido una discusión entre lo planteado por el Ministerio Público y por la Defensoría, porque en definitiva en esa pugna de argumentos, ¿no es cierto?, lo que se logra son normas que no sean tan expansivas, ¿no? Creo que hay algunas que no debieran haber pasado ni siquiera esa discusión, ¿no? Pero por lo menos, por ejemplo, en el caso de la reformalización me parece muy valioso que se haya restringido en los términos que se planteó, em, aun cuando, digamos, igualmente se pueden generar problemas, pero de todas maneras me parece que en ese sentido el resultado, ¿no es cierto?, es uno que indudablemente es mejor en esos términos. Y solo lo último, ¿no es cierto?, son todas modificaciones que van a requerir de mucha aplicación en terreno y que por lo tanto vamos a estar viendo cuál de las interpretaciones que escuchamos hoy entre el Ministerio Público o la Defensoría, ¿no es cierto?, es probablemente la que va a primar, y que por lo tanto nos obliga también a los litigantes a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo en tribunales de manera bien dinámica. Así que muchísimas gracias. Reitero que de verdad ha sido un privilegio. Me acabo de dar cuenta que estoy ahí como con un aura así media, Iluminado. no sé qué onda, me puse en el peor lugar, parece, de luminosidad, pero bueno, eso ustedes saben No hay que es problema. por mi estilo, mi Muchas característica de gracias, personalidad. Paula. Gracias a ustedes, nos vemos. Cristian. sí, muy breve. A ver, a mí me gustaría destacar para cerrar en un tono negativo que caracteriza a la Defensoría Penal Pública, no, la cierto. Pero tengo que advertir de este tema. Una cosa que nos preocupa mucho a nosotros es digamos, el avance o que se está generando un estatuto diferenciado para lo que se entiende como crimen organizado, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la definición de qué es crimen organizado está en los artículos hoy día 292 y 293 del Código Penal, ¿cierto? Son las asociaciones delictivas criminales, y es mucho más relajado el estándar para entender que es una asociación delictiva criminal que en otros países como España, Alemania, etc.
Entonces hay un montón de normas que son aplicables a estas organizaciones, y muchos de los cambios los trae esta nueva ley, también, ¿cierto?, en materia de secreto de la investigación, en materia de técnica de intrusividad posible, algunas incluso, ¿cierto?, sin orden judicial, que son muy gravosas desde el punto de vista de la defensa, y que todo parte de la premisa que estamos hablando del Tren de Aragua. Pero no toda asociación delictivo criminal es el Tren de Aragua. De hecho, la inmensa mayoría de las causas que nosotros tenemos de supuestas asociaciones delictivas criminales son 3, 4 personas que se ponen de acuerdo a cometer 2 delitos, digamos, algunos de menor gravedad. Entonces, eso lo encontramos muy preocupante, porque se estamos convirtiendo la coautoría, ¿cierto?, en una especie de asociación delictiva automática, y eso le aplicamos una especie de derecho penal del enemigo a todos los efectos. Entonces, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho como institución y que vemos que está surgiendo con mucha fuerza, y se refleja también en esta ley de reincidencia y en los proyectos que vienen, también como terrorismo y otros más. Entonces, simplemente quería remarcar ese punto y agradecer también por la investigación y a todos mis copanelistas de hoy. Muchísimas gracias, Samuel, Andrea, Cristian, Paula, y a todos los asistentes los dejo invitados a seguir las actividades del programa Reforma a la Justicia en nuestro LinkedIn. Y bueno, hasta la próxima actividad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.